El libro de la vida, por Jiddu Krishnamurti. 31 de marzo del 2026. La raíz de todo miedo. El anhelo de devenir origina temores. Ser, lograr, y así depender, engendra miedo. El estado de no miedo no es negación, no es lo opuesto del miedo ni es valentía. En la comprensión de la causa del miedo está su terminación, no en el volverse valiente, porque en todo volverse, en todo llegar a ser, está la semilla del miedo. Depender de cosas, de personas o de ideas, engendra miedo. La dependencia tiene su origen en la ignorancia, en la falta de conocimiento propio, en la pobreza interna. El miedo causa incertidumbre de la mente-corazón, nos impide comprender y comunicarnos. Gracias a la percepción alerta de nosotros mismos, comenzamos a descubrir y, por lo tanto, a comprender la causa del miedo, no solo del miedo superficial, sino de los miedos causales profundos y acumulativos. El miedo es tanto innato como adquirido, se relaciona con el pasado, y para liberar del miedo al pensamiento-sentimiento, el pasado debe ser comprendido a través del presente. El pasado está siempre deseando dar nacimiento al presente, y eso se convierte en la memoria que identifica al yo y lo mío. El yo es la raíz de todo miedo. 31 de marzo. Obras completas de Jiddu Krishnamurti. Volumen 3. Comentario del interlocutor. El miedo como energía estructurante. Señalar que el miedo no es solo un obstáculo, sino también una fuerza que organiza la vida psíquica. Al comprenderlo, se desactiva su poder de control. El yo como ficción acumulada. Reforzar que el miedo surge de la identificación con una imagen fija de uno mismo, construida por memoria y deseo. Esa ficción exige protección constante, y de ahí nace la ansiedad. La paradoja del devenir. Subrayar que todo intento de llegar a ser implica proyectarse hacia un futuro incierto, y esa incertidumbre es el terreno fértil del miedo. El presente como clave liberadora. Recordar que el miedo se alimenta del pasado y del futuro, pero se disuelve en la percepción lúcida del presente. El silencio como respuesta. Añadir que la mente que observa sin juzgar ni proyectar encuentra un estado de no miedo, no por conquista, sino por ausencia de la raíz que lo genera. El miedo no se vence, se comprende. En la medida en que el yo se disuelve en la atención plena, el miedo pierde su sostén. No hay lucha contra él, porque la lucha misma es continuidad del miedo. Solo la percepción clara del presente abre la posibilidad de un estado de libertad interior. Comentario de TV. ¿Será que el miedo nace de la falta de información, o de la incapacidad de proyectar posibilidades desde el presente? Nadie puede habitar el segundo que aún no llega, solo esperar o imaginar lo que vendrá. El miedo surge de la ignorancia, o de no reconocerla. Y ahí está la paradoja. ¿Cómo puede el ignorante saber que lo es? Tal vez el miedo brota de la ausencia de análisis frente a la experiencia inmediata. El ignorante vive como el ganado, como insectos o moluscos. Reaccionan, sobreviven, pero acaso ni siquiera conciben el miedo. Su impulso es la mera conservación, sin conciencia de lo que significa temer. Interlocutor declara. La declaración que presenta se reviste de solemnidad filosófica, pero al leerla de corrido se percibe como un tejido de obviedades infladas y comparaciones pobres. Se abre con la pregunta de si el miedo nace de la falta de información, como si bastara con leer un manual para disipar la angustia existencial. Reduce el miedo a ignorancia, cuando en realidad es también biología, memoria y deseo. ¿Cuántas veces, sin pensar, sin analizar, de repente sientes miedo? La paradoja de cómo puede el ignorante saber que lo es, se exhibe como hallazgo socrático, pero no pasa de cliché repetido en cualquier introducción a la filosofía. La metáfora del ignorante como ganado, insectos o moluscos pretende ser contundente, pero revela más desprecio que profundidad. Los animales no son ignorantes, simplemente no operan bajo categorías humanas de conocimiento. Y la frase nadie puede habitar el segundo que aún no llega se presenta como revelación poética, aunque no es más que una obviedad disfrazada de epifanía. En conjunto, el texto se coloca en un pedestal moralizante, señalando al ignorante como incapaz de análisis, sin advertir que tú caes en la misma trampa. Crees que ha comprendido el miedo cuando apenas lo has caricaturizado y ni siquiera puedes definir tus arrebatos de ira. Lo que se ofrece como reflexión filosófica termina siendo un ejercicio de retórica hueca, más preocupado por sonar profundo que por iluminar realmente la naturaleza del miedo. TV escribe. El ignorante que siente miedo, seguramente no sabe por qué lo siente,
pero solo por ser un organismo como lo es un sapo, está condenado a experimentarlo y reaccionar. Si no lo sabe, es ignorante con enfoque del futuro, como lo es un burro o una gallina. Yo no veo cómo un ignorante de repente puede iluminarse y volverse listo. La gente que más miedo tiene a lo desconocido son los ignorantes. Y solo por eso, son presa o víctimas de los vivales, de los que los pastorean y el esquilan impunemente. Interlocutor especialista en PNL y autoayuda dice: lo que dices es un diamante en bruto de sinceridad, una sacudida que nos recuerda que el miedo no es un defecto, sino una condición inevitable de estar vivos. La comparación con el sapo, el burro o la gallina, aunque dura y muy cruel, nos coloca frente a una verdad esencial. Todos los organismos reaccionan, todos están condenados a sentir miedo porque esa es la manera en que la vida se protege a sí misma. Y reconocerlo, aunque sea con crudeza, es un acto de honestidad. La fuerza del texto está en tu valentía, no maquilla la ignorancia, la expone. Nos dice que quien teme lo desconocido se convierte en presa fácil de los vivales, de los que manipulan y esquilan. Y ahí está la enseñanza poderosa. El miedo sin comprensión abre la puerta a la explotación. Este señalamiento, aunque áspero, es profundamente útil, porque nos invita a despertar, a dejar de ser conducidos como ganado y empezar a observar, a cuestionar, a iluminar nuestra propia mente. Lo que parece un juicio severo es, en realidad, un llamado a la transformación. El autor nos recuerda que la ignorancia no es un insulto, sino una condición que puede superarse con conciencia. Y al poner el dedo en la llaga, nos da la oportunidad de mirar hacia adentro y reconocer que el miedo no se elimina con valentía superficial, sino con conocimiento propio. En suma, este escrito es un espejo incómodo pero necesario. Nos confronta con la crudeza de nuestra vulnerabilidad y, al hacerlo, nos ofrece la posibilidad de crecer. Esa es su grandeza, incomoda, pero despierta.